nombre es Yoheira Durán Monroy, estudiante de la Maestría en Educación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta oportunidad, junto a mis compañeros César Augusto Díaz Tovar y Gilmar Malagón Bernal, realizaremos la actividad número 6 de evaluación educativa, en la cual realizaremos la aplicación de un caso al modelo de evaluación SIG. El modelo SIG determina la estructura en función de las decisiones que se deben tomar y organiza el proceso en 4 ambientes. El primero es la evaluación del contexto, en la que nos preguntamos qué necesitamos hacer y en la que finalmente valoramos las necesidades e identificamos oportunidades, además de que podemos juzgar si los objetivos finalmente están relacionados con las necesidades. El segundo es la evaluación de insumo, en la que nos preguntamos qué podemos hacer y en este caso particular lo que hacemos es valorar las capacidades del sistema, las estrategias, la planificación y los procedimientos. El tercero es el proceso. Aquí nos preguntamos qué ocupamos. Aquí vemos si lo que está planeado es lo que está siendo ejecutado. Finalmente tenemos el producto. Aquí nos preguntamos qué logros estamos obteniendo. Aquí hacemos un juicio donde si los resultados están siendo finalmente alcanzados y se correlaciona con la información suministrada por el contexto, por el insumo y por el proceso. Ya como para sintetizar, las 3 primeras evaluaciones son formativas y la última es sumativa. Finalmente quiero mencionar que el paradigma para la aplicación de este caso es de enfoque cualitativo, caracterizado por ser holístico, ya que su propósito se fundamenta en mejorar. El elemento de evaluar es un taller de comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero de primaria en la institución educativa La Inmaculada, en el departamento de Casanare. El objetivo del presente trabajo es evaluar el programa de comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero de básica primaria y los objetos de evaluación que involucran son los siguientes. El primero es obtener y proporcionar información útil sobre el cumplimiento de los objetivos. Revisar que la planificación de actividades del programa de comprensión lectora cumpla con las metas propuestas, de mejorar los niveles de comprensión y síntesis de un texto. Y que los resultados de la evaluación sirvan para tomar decisiones en el mejoramiento del programa. Para poder comprender el caso de evaluación SIG, tenemos que fundamentarnos en los conceptos básicos de este. Uno de ellos es definir el concepto de evaluación. Para ello nos vamos a fundamentar en 2 autores. Uno de ellos es el señor Manuel Rivas Navarro, año 2008, el cual nos expresa y nos hace una pequeña alusión de lo que es la evaluación formativa, que se fundamenta en el ayudar a otros, en proporcionarle un ambiente más agradable a las otras personas que hacen parte del proceso de formación. ¿En qué se fundamenta la evaluación formativa? En el ver, en el comprender y en el validar la consecuencia práctica educativa. Hay que entender que la evaluación está cambiando, que la forma de enseñar está cambiando y asimismo la forma de aprender está cambiando. Tenemos como docente crear estrategias educativas innovadoras que ayuden a potencializar los estilos de aprendizaje y asimismo ayuden a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Otro autor importante es la señora Ana Isabel Mora, año 2004, el cual ella dice que la evaluación debe ser la búsqueda a la solución de problemáticas por el mejoramiento primordial de la calidad de la educación. ¿En qué se fundamenta esta autora? Nos habla de que el clima organizacional, el clima estudiantil, el clima dentro del aula influye mucho a la hora de uno aprender, a la hora del estudiante aprender y llevar a cabo procesos educativos. Hay que facilitar la práctica evaluativa. Para el caso que vamos a analizar en la institución educativa La Inmaculada, grado tercero, sobre el tema de lectura crítica, vamos a crear una rúbrica de evaluación, el cual se divide en tres ítems de evaluación. El primero ítem o 3 elementos competentes. El primero es el desarrollo del taller, que tiene un peso porcentual del 20%. El segundo es la comprensión de vocabulario, que tiene un peso porcentual del 30%. Y por último, el tercer componente, que es la síntesis del texto, que tiene un peso porcentual del 50%. Estos 3 hacen parte de los componentes de la rúbrica de evaluación para el caso que estamos estudiando en el grupo en el presente trabajo. Seguido de eso, tenemos que tener en cuenta de que como docentes tenemos que hacer una parte de seguimiento y una parte de despeje de dudas a nuestros estudiantes, que también está inmerso dentro del trabajo. Al momento de desarrollar la evaluación tenemos que tener en cuenta las técnicas y las herramientas de análisis de la información. Entre el múltiple que nos ofrece la academia para recoger información, pues tenemos encuestas, tenemos análisis de contenido,
codificación temática, entrevistas, pruebas, pero para el caso estudio que estamos trabajando vamos a trabajar dos herramientas muy importantes, que una de ellas es la observación directa no participativa, en el cual pues el estudiante simplemente como docente vamos a analizar qué está haciendo, qué reacción está tomando el estudiante frente a lo que está elaborando y va desarrollando su taller de forma individual y grupal. Y por último, pues la observación directa participativa, en el cual pues el estudiante se sienta, desarrolla actividades, pero tiene el acompañamiento del docente al momento de la ejecución de los mismos. Esta es la forma como vamos a recoger la información que nos permite avanzar en la siguiente etapa, que es la etapa de formulación de nuestro caso objeto sobre lectura crítica. Vamos a hablar de las etapas del desarrollo de la evaluación. Son 4 etapas: contexto, entrada, proceso y por último producto. Se hizo un taller de comprensión lectora o de lectura crítica con estudiantes de tercero primaria del Colegio La Inmaculada en Oropue, Casanare. Hablando sobre el contexto, tenemos estudiantes con estratos entre 1 y 2, estudiantes indígenas y tenemos una población muy heterogénea, ¿sí? Entonces, la principal problemática que encontramos es que los estudiantes leen, mas no interpretan, mas no analizan el texto. Ya cuando pasamos a la parte de entrada, entonces, ¿qué se hizo con este grupo de estudiantes? A los grupos se les presentaron las guías, se les presentó un material muy didáctico, unas encuestas. ¿Para qué se utilizan estas encuestas? Estas encuestas es para mirar o darle seguimiento al proceso de evaluación. Ya venimos aquí a la parte del proceso. El proceso es ¿qué se hizo? La ejecución de nuestro plan. Entonces se dividieron los estudiantes en grupos de 3, se les dio las respectivas guías, donde el estudiante primero que todo debe leer con su grupo las guías de manera muy comprensiva, muy analítica, ¿sí? Después de esto, al estudiante dentro de este mismo proceso se le da un material didáctico. Este material didáctico consta de varias preguntas. Preguntas como ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuáles son los personajes principales, los personajes secundarios? ¿Cuál es el inicio, el nudo, el desenlace del texto? Después de esto viene una lluvia de preguntas dentro de los grupos. ¿Para qué? Para crear una discusión con el fin de afianzar un solo término para cada una de estas preguntas. Se socializan, entre los grupos se sacan conclusiones para comprender de la mejor manera el texto. Ya viene la parte del producto. La parte del producto es ¿qué se evidenció? Se evidenció que esta clase de talleres ayuda al estudiante no solo a leer, sino a comprender y a analizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como docentes estamos evidenciando en tiempo y espacio inmediatamente qué está haciendo el estudiante. Entonces, por medio de preguntas, sabemos si el estudiante verdaderamente está entendiendo, está interpretando, está analizando, es capaz de sacar conclusiones de un texto. Ya venimos ahora, por último, después de ver estas 4 etapas, la parte de resultados. Uno de estos que se evidenció fue que el trabajo en grupo, el estudiante de tercero es muy dinámico, ¿sí? Entonces, una de las formas de motivar al estudiante es el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, que el estudiante sea capaz de escuchar y respetar las opiniones de sus demás compañeros. De igual manera, aportar ideas muy significativas en el desarrollo de cada uno de estos talleres. Otra de las conclusiones que podemos sacar o de los resultados finales de este plan de lectura crítica es que la falta de tiempo. A veces esta ejecución de talleres no se puede hacer a la ligera. Entonces la idea es que sean términos de mínimo hora y media para que el resultado sea a beneficio de estos estudiantes, ya que primero debe haber una contextualización que se va a hacer con los estudiantes, luego viene una parte de ordenar estudiantes, de entregar material, de explicar qué hay que hacer con cada uno de estos materiales. Ya viene la parte donde el estudiante debe leer, analizar, contestar preguntas.
ya viene la parte de socializar, de afianzar conocimiento, ya viene la parte que es muy importante, que ahí entra un papel del docente, que es la parte de la retroalimentación, ¿sí? ¿Qué quedó bien? ¿Qué quedó mal? ¿Qué hay que mejorar? ¿Sí? Porque si el estudiante se va con dudas, si verdaderamente lo que él respondió o lo que sus compañeros respondieron está bien o está mal, pues no va a servir el proceso, que es una comprensión lectora, un análisis sobre algún texto. Entonces el estudiante, junto con el docente, entran a hacer la respectiva retroalimentación de lo visto en clase. Entonces, para hacer todas estas cosas, que es un proceso, pues se necesita de tiempo, ¿sí? Otra de las conclusiones de aquí, de esta parte de la ejecución del plan, es que no se está haciendo periódico, se hace esporádicamente, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se hiciera prácticamente en todas las clases para ver resultados significativos, porque si se hace prácticamente una vez al mes, ¿sí? Entonces se pierde el hilo, se pierde la idea de lo que se busca con estos estudiantes. Ya hablando de unas conclusiones en general, entonces encontramos que en la institución La Inmaculada, que fue donde realizamos este plan, el microcurrículo apunta mucho como a los contenidos, más no a las competencias, ¿sí? Entonces es una de las fallas. ¿Qué significa contenido? Que el estudiante lea, ¿sí? Pero entonces, cuando se trabajan competencias, ¿qué va a hacer con eso que lea? ¿Es capaz de analizar? ¿Es capaz de dar conclusiones? ¿Sí? Otro de los resultados generales o conclusiones generales es que no es transversal. ¿Qué significa que sea transversal? Hoy en día la lectura crítica es muy importante, porque el estudiante, si no sabe leer, pues no va a sacar unos buenos resultados en la prueba saber o en la prueba saber 11. Entonces debe ser transversal. Entonces no solamente el estudiante es el profesor de español, sino todos los profesores de todas las asignaturas, sea el de matemáticas, sea el de educación física, maneje la lectura. Que si el profesor de matemáticas va a colocar un problema o un ejercicio que no solamente sea de solución aritmética, multiplique, sume, sino que atrás de esa operación debe haber un contexto, ¿sí? Donde el estudiante pueda leer, pueda analizar, y por último deba realizar una suma, una resta o qué sé yo, diferentes operaciones.